Mis padres quieren que muera para que mi hermana pueda ir a la universidad. Cuando yo tenía 7 años, mi hermana Delaney entró en una compañía de baile competitivo y mis padres alquilaron un salón de banquetes para 40 parientes, con fuente de chocolate y un fotógrafo contratado. Cuando yo gané el concurso de arte de toda la ciudad esa misma primavera, no vino nadie a la ceremonia y cargué mi cuadro enmarcado a casa en 2 autobuses, con frío, porque no había nadie a quien llamar para que me llevara. Esa sola tarde fue la forma entera de mi infancia. Delaney era la bebé que habían pedido con ruegos, la que les costó 6 años y 3 abortos espontáneos conseguir. Yo llegué 2 años después, sin planear. La niña que apareció después de que ellos ya tenían a la hija que querían. A ella le dieron un cuarto de bebé con un mural de bailarinas pintado en la pared y una mecedora que costó más que nuestro carro. A mí me dieron un colchón sobre un armazón de metal y cobijas que habían sido de ella. Mamá guardaba cada programa de recital, cada disfraz, cada par de zapatillas de ballet gastadas en cajas etiquetadas en el ático. Mis dibujos iban a la basura de reciclaje. Para cuando tenía 9 años, ya había dejado de esperar que alguien apareciera para algo. Me preparaba mi propio almuerzo, lavaba mi propia ropa, caminaba sola a la escuela. A Delaney la llevaban en carro incluso cuando íbamos al mismo edificio, y yo veía el carro salir del garaje mientras empezaba la caminata de media hora con una mochila llena de útiles que había comprado con mi propio dinero de niñera. Los maestros me decían lo madura que era. La verdad es que nunca tuve otra opción. Lo que más me desgastaba era cómo mentían en mi cara. Los queremos a los dos por igual, decía mamá, sentada en primera fila en otro de los espectáculos de Delaney. No había ido a ni una sola de mis exposiciones de arte en todo el año. Estás inventando cosas, me decía papá mientras pasaba fotos de Delaney en su teléfono para mostrárselas a sus compañeros de trabajo. Ni una sola foto mía en todo el rollo. Tenían un estante en la sala que era básicamente un monumento a Delaney. Trofeos, medallas y fotos enmarcadas de cada edad. Yo tenía una sola foto escolar pegada al refrigerador con un imán, y no la habían cambiado desde que estaba en 3er grado. Cuando tenía 16 años, me aceptaron en un programa intensivo de verano preuniversitario en una escuela de arte de verdad, un programa competitivo que solo aceptaba a unas pocas docenas de estudiantes de todo el país. Quedaba a 4 horas, el tipo de cosa que podía cambiar el rumbo de toda una vida. Corrí a casa con la carta de aceptación en la mano, segura de que esta vez era demasiado importante como para que la ignoraran. Mamá la hojeó y dijo, «Qué bien, pero Delaney tiene una competencia regional ese fin de semana, así que no hay quien te lleve». No iba a perderse ni una sola competencia de baile para darme la única oportunidad que jamás me habían ofrecido. Así que conseguí trabajo y empecé a ahorrar cada dólar para la universidad, porque ya sabía que jamás gastarían un centavo en la mía. Delaney tenía un fondo universitario que mamá mencionaba en cada conversación. «Tenemos 38,000 ahorrados para Delaney», les decía a los parientes en las fiestas, radiante. Cuando esos mismos parientes preguntaban cuál era mi plan, ella agitaba la mano y decía, «Ella es la ingeniosa, ya se las arreglará», como si sobrevivir de la nada fuera un premio que me había dado, en lugar de algo que me había impuesto. Luego, el invierno que cumplí 17, mi cuerpo empezó a fallar, moretones que salían de la nada, un cansancio tan pesado que apenas podía levantar los brazos al final de un turno. Lo ignoré por semanas porque en esa casa estar enferma solo significaba ser una carga. Después me desplomé en el trabajo y desperté en una cama de hospital, y los resultados dieron leucemia aguda, tan avanzada que los médicos no entendían cómo había seguido de pie. Y por primera vez en toda mi vida, mis padres me miraron como si yo fuera algo que valiera la pena mirar. Mamá lloró lágrimas de verdad. Me sostuvo la mano durante las primeras rondas de quimioterapia. Dormía sentada en la silla de vinilo junto a mi cama. Papá se tomó días libres del trabajo, algo que jamás había hecho por nada mío, pero ahora sí, porque yo me podía estar muriendo. Trajeron globos, peluches y tarjetas, todas esas cosas tiernas que había querido de niña y nunca me dieron. Durante 3 meses, tuve a los padres que había esperado durante 17 años, y el tratamiento funcionó. Mis conteos volvieron a subir. El médico dijo que si terminábamos el curso completo, tenía una oportunidad real. Me permití creer que casi perderme por fin les había demostrado que valía la pena conservarme. Mamá me dijo que estaba orgullosa de lo fuerte que era, y lloré porque esas eran palabras que había querido escuchar toda mi vida. Entonces a Delaney la aceptaron en Juilliard. No con beca, no con ayuda financiera. Simplemente era su sueño, y mamá dijo que encontrarían la forma de lograrlo, costara lo que costara. A la tarde siguiente, mamá se sentó en el borde de mi cama de hospital, con esa mirada de disculpa cuidadosa que ya había aprendido a no confiar años atrás. «Cariño, tenemos que hablar del costo de tu tratamiento», dijo. Empezó a explicar que el seguro solo cubría hasta cierto punto y que, con la colegiatura de Delaney encima, tenían que tomar decisiones difíciles. Me quedé ahí sentada mientras me explicaba que después de esta ronda iban a dejar de pagar mi quimioterapia, que la educación de Delaney era una inversión real en un futuro, mientras que mi tratamiento solo estaba retrasando algo que iba a pasar de todas formas, que yo ya había tenido una buena vida, ¿no? Y que no debía ser egoísta con la oportunidad de mi hermana. De verdad usó la palabra egoísta para describir que yo no quisiera morir de
de cáncer para que su favorita pudiera ir a una escuela de baile. Te mantendremos cómoda, dijo, como si me estuviera ofreciendo un regalo. Pero a Juilliard solo te aceptan una vez. Tu cáncer probablemente va a volver de todos modos. Lo dijo sin más, como si ya me hubiera archivado bajo la categoría de perdida. Delaney necesitaba el dinero para la colegiatura, el dormitorio, las zapatillas de punta y las cuotas del estudio. Yo lo necesitaba para no morir. Pero nunca, ni una sola vez, había sido yo lo que importaba en esa casa. Miré a la mujer que me había sostenido la mano durante la quimio solo el tiempo suficiente para sentir que había cumplido su parte. Y ahora que Delaney necesitaba algo, yo volvía a ser desechable, peor que olvidada, entregada. Estaba eligiendo los años universitarios de mi hermana por encima de si yo tenía siquiera algún año más de vida, y quería que yo asintiera como si tuviera sentido. Pero no iba a quedarme ahí tirada dejando que pasara. En el segundo en que mamá salió del cuarto, agarré mi teléfono, con las manos temblando tanto que apenas podía desbloquearlo. La línea de la quimio zumbaba a mi lado mientras escribía Emancipación médica para menores en el buscador y empezaba a leer todo lo que encontraba. Había casos reales, de adolescentes que habían ido a la corte por su propia atención médica, cuando sus padres se negaban a dársela. Guardé captura tras captura, definiciones legales, derechos del paciente, historias de chicos que de verdad habían ganado. Me ardían los ojos por el brillo de la pantalla en el cuarto oscuro, pero seguí desplazándome, guardando artículos sobre menores que obtenían el derecho a tomar sus propias decisiones médicas. La vía intravenosa tiraba del dorso de mi mano cada vez que me movía, pero no me importaba. Cada página me devolvía un poco más de algo que no había sentido en semanas. La idea de que tal vez no tenía que simplemente acostarme y morir, solo porque mis padres habían decidido que un cuarto de dormitorio importaba más que mi vida. Para cuando el cielo empezó a ponerse gris afuera de la ventana, tenía 2 docenas de capturas de pantalla y una comprensión básica de lo que en verdad significaba el abandono médico ante la ley. Mi teléfono estaba al 6% y sentía los ojos como papel de lija, pero por primera vez tenía algo parecido a un plan. El doctor Álvarez llegó a la ronda matutina poco después de las 7 y con solo mirarme la cara, se detuvo en la puerta. Preguntó con cuidado si las cosas estaban bien en casa, con una voz que ya dejaba ver que sospechaba que no. Traté de contenerme y en cambio todo salió de golpe. Le conté lo que mamá había dicho sobre cortar mi tratamiento después de esta ronda, sobre Delaney y Juilliard, sobre cómo me había dicho que mi cáncer probablemente iba a regresar, así que para qué gastar el dinero. Su cara pasó de la preocupación a algo más duro. Apretó la mandíbula y puso su tableta sobre el mostrador con más fuerza de la necesaria. Me pidió que repitiera exactamente lo que ella había dicho, palabra por palabra. Y lo hice, y lo vi enojarse más con cada frase. Cuando terminé, sacó su teléfono y empezó a escribir rápido, con todo el cuerpo tenso. Me dijo que iba a llamar a la trabajadora social del hospital en ese mismo momento y que no me darían de alta hasta que hubiéramos revisado cada opción posible para mantener mi tratamiento en marcha. Se sentó en la silla junto a mi cama y me lo explicó con claridad. El cáncer estaba respondiendo bien. Mis conteos iban subiendo. Todo apuntaba a la remisión si terminábamos el protocolo. Pero detenerlo ahora, a la mitad, sería, en sus palabras, médicamente catastrófico. La leucemia, casi con seguridad, regresaría en cuestión de meses, probablemente más agresiva, y mis probabilidades de sobrevivir se derrumbarían a casi nada. Repitió una y otra vez que esto no era un caso de prolongar lo inevitable, como mi madre lo había planteado. Esto era de tener un tratamiento que estaba funcionando y entregarme una muerte que no tenía por qué tener. La ira plana y factual en su voz lo hizo más real que cualquiera de las caras compungidas de mamá. Diane Kessler apareció menos de una hora después. Una mujer de unos 50 años con ojos cansados y una forma de moverse como si nada pudiera apurarla. Traía un bloc legal bajo el brazo, se presentó como la trabajadora social del hospital y acercó una silla al lado de mi cama, como si no tuviera ningún otro lugar en el mundo donde estar. Me dijo que había manejado casos como el mío antes, y algo en cómo lo dijo hizo que le creyera. Me pidió que empezara desde el principio y le contara todo lo que había llevado a esto. Y por primera vez en mi vida, un adulto simplemente escuchó, sin interrumpir, sin excusas, solo anotando y asintiendo mientras yo hablaba. Tenía una forma de mirarme que dejaba claro que me creía cada palabra, que no iba a archivar esto como drama familiar y seguir adelante. Cuando hacía una pausa, me hacía preguntas precisas sobre fechas, sobre patrones, sobre hasta dónde se remontaba todo esto. Le conté todo, y las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. La fiesta de 40 invitados por Delaney entrando a la compañía de baile, frente a mi premio de arte que cargué sola a casa en el autobús porque nadie vino. El cuarto de bebé de Delaney con las bailarinas pintadas, frente a mi colchón sobre un armazón de metal. El programa de arte de verano, al que nunca pude asistir porque mamá no quiso perderse, ni una competencia de baile para llevarme 4 horas. Los $38,000 del fondo del que presumí
presumía mientras les decía a los parientes que yo ya me las arreglaría sola. Diane lo anotó todo sin cambiar de expresión. Solo preguntaba qué edad tenía yo cuando pasó cada cosa, con qué frecuencia se perdían mis eventos, si alguien más había visto alguna vez cómo nos trataban diferente. Preguntó sobre los 3 meses en que de verdad habían estado presentes durante la quimio, y luego qué había cambiado. Le conté sobre la carta de Juilliard y sobre mamá sentándose en mi cama al día siguiente para decirme que ya no iban a seguir pagando para mantenerme viva. Diane bajó su pluma y me explicó que legalmente los padres controlan las decisiones médicas de un menor, algo que ya sabía por mi noche de lectura, pero luego dijo que había disposiciones de emergencia en la ley para situaciones donde la decisión de un tutor pone activamente en peligro la vida de un hijo. Usó el término abandono médico y se me revolvió el estómago porque eso significaba decir oficialmente que mis padres me estaban haciendo daño. Significaba convertir esto en algo legal en lugar de solo una familia desmoronándose. Vio mi cara y me dijo que el abandono médico no se trata de lo que un padre pretende, se trata de lo que sucede. Si un padre le niega a un hijo un tratamiento necesario que le salva la vida, eso es abandono, sin importar la razón detrás. Los tribunales lo toman en serio, dijo, porque involucra a un menor que no puede defenderse solo. Pero yo estoy peleando por mí misma ahora mismo, le dije. Y ella dijo, entonces hagámoslo bien. Sacó su teléfono y empezó una lista de lo que necesitaba. Mis expedientes médicos completos desde el diagnóstico hasta ahora, el plan de tratamiento completo mostrando lo que seguía, y la opinión médica escrita del Dr. Álvarez sobre lo que pasaría si se detenía la quimio. Dijo que también necesitaba traer al comité de ética del hospital, porque esta era una decisión de vida o muerte, tomada en contra de los deseos de la paciente, y el comité podría revisar si la decisión de mis padres contaba como abandono y hacer una recomendación a la corte de familia. Todo esto se movería rápido, dijo. Días, no semanas, porque el tiempo importaba. Cada día que esperábamos era un día más cerca del siguiente ciclo de quimio programado, y necesitábamos claridad legal antes de esa cita. Preguntó si estaba segura, porque una vez que empezáramos, se pondría feo, y mis padres sabrían que yo había acudido al personal del hospital. Le dije que estaba segura, porque la otra opción era morir, y ya había pasado 17 años siendo la hija por la que nadie peleaba, así que bien podía ser yo quien peleara ahora. Le escribí a Delaney y le pedí que viniera a verme sola, sin nuestros padres, porque necesitaba saber de qué lado estaba en realidad. Miré fijamente el mensaje antes de enviarlo, sin saber qué quería que dijera. Le escribí a Delaney y le pedí que viniera a verme sola, sin nuestros padres, porque necesitaba saber de qué lado estaba en realidad. Miré fijamente el mensaje antes de enviarlo, sin saber qué quería que dijera. Una parte de mí esperaba que se horrorizara, que ofreciera pedir préstamos o retrasar la fecha de inicio. Otra parte esperaba que cediera como siempre lo hacía y explicara por qué su futuro importaba más que el mío. El mensaje se quedó como entregado durante horas. Me obligué a soltar el teléfono. Finalmente vibró y dijo que vendría después de su ensayo de la tarde, alrededor de las 8:00. El mensaje fue corto y no revelaba nada, pero al menos venía. El doctor Álvarez volvió a última hora de la tarde con una carpeta y una mirada sombría, y se la entregó a Diane. Eran varias páginas de documentación médica en membrete del hospital. Todo mi pronóstico redactado con ese lenguaje cuidadoso pensado para una sala de tribunal, no para el borde de una cama. Terminar el tratamiento me daba una tasa de supervivencia a 5 años del 75%, es decir, 3 de cada 4 pacientes como yo seguirían con vida a los 5 años si completábamos el protocolo. Detenerlo ahora bajaba eso a menos del 15% en 2 años. Ver los números escritos en tinta negra hizo que todo golpeara distinto. No era solo un médico diciendo que el tratamiento importaba. Eran matemáticas probando que mis padres estaban eligiendo moverme del grupo del 75% al grupo del 15%. Diane lo leyó con cuidado, resaltando secciones en amarillo, y luego me miró y dijo que esto era exactamente lo que necesitábamos, que ningún juez podría ver esos números y llamar razonable a lo que mis padres estaban haciendo. Alguien de facturación pasó justo antes de la cena, un tipo nervioso con una tableta que dijo que necesitaba revisar mi cuenta. Abrió pantallas de códigos que no significaban nada para mí, hasta que empezó a convertirlos en dólares. Mi tratamiento hasta ese momento había superado los $44,000, lo cual me rompió un poco el cerebro porque no podía imaginar que se hubiera gastado tanto dinero en mí. El seguro había cubierto la mayor parte, dejando a mis padres responsables de unos $11,000 en copagos y deducibles. El resto de los ciclos que necesitaba sumarían unos $27,000 más, con el seguro probablemente cubriendo la mayor parte y dejando aproximadamente $9,000 de gasto de bolsillo. Así que mis padres estaban eligiendo no gastar $9,000, y esa elección me iba a matar. $9,000 era casi exactamente lo que costaban el depósito del primer semestre de Delaney y los gastos del dormitorio. El tipo de facturación seguía hablando de planes de pago y programas de ayuda financiera, pero yo solo podía oír que la decisión de mamá de pronto tenía un sentido financiero frío, aunque
aunque fuera lo más asqueroso que había escuchado. No estaba eligiendo entre 44,000 y mi vida. Estaba eligiendo entre 9,000 y mi vida, y había decidido que 9,000 era demasiado para gastar en la hija que nunca había querido. Para empezar, me quedé con esos números durante horas, tratando de entender cómo toda mi existencia se había reducido a un problema de matemáticas que mis padres habían resuelto tachándome a mí. Delaney llegó a las 8:12, con cara de no haber dormido en días. Todavía tenía el cabello sujeto del ensayo y unas ojeras oscuras que la hacían verse mayor de 19. Se sentó en la silla junto a mi cama sin decir nada al principio, mirándose las manos, y luego soltó que le había dicho a mamá que iba a pedir préstamos estudiantiles, que no tenían que tocar nada si eso significaba detener mi tratamiento. Algo se me aflojó en el pecho por un segundo, antes de que siguiera hablando. Mamá se había negado por completo. Dijo que los préstamos arruinarían el crédito y el futuro de Delaney, que yo estaba siendo dramática, que el tratamiento probablemente no funcionaría a largo plazo de todas formas, así que para qué tirar dinero que podía darle a Delaney una oportunidad real. La voz de Delaney se quebró repitiéndolo y le temblaban las manos. Le pregunté directamente si pensaba que su escuela valía más que mi vida, y la pregunta se quedó suspendida en el aire entre nosotras como algo sólido. Empezó a llorar, lágrimas de verdad, diciendo que ya no sabía qué hacer, que mamá había controlado cada decisión que había tomado en su vida, sus clases, su horario, sus amistades, quién se le permitía hacer. Dijo que estaba aterrada de decepcionarlos, pero que sabía que lo que me estaban haciendo estaba mal y que estar atrapada en medio la estaba destrozando. Parte de mí quiso sentir lástima por ella, pero sobre todo solo sentí cansancio, porque incluso ahora ella lo estaba convirtiendo en algo sobre sus propios sentimientos, en lugar de si yo vivía. Se limpió la cara y empezó a contarme cosas que yo no sabía. El negocio de papá llevaba 2 años perdiendo dinero, perdiendo clientes ante empresas más grandes, apenas cubriendo sus propios costos. Estaban ahogados en deudas de tarjetas de crédito y una segunda hipoteca. El fondo universitario ya no eran realmente 38,000, sino más bien 30,000 después de haber sacado dinero para reparaciones de emergencia y las cuentas médicas de papá por un susto de salud el año anterior. Todo encajó. ¿Por qué estaban en pánico por el dinero? Pero no cambiaba el hecho de que habían decidido dejarme morir en lugar de buscar otra salida. Delaney seguía explicándolo como si la deuda lo hiciera razonable, como si estar en quiebra les diera derecho a cambiar a una hija por la otra. Le dije que muchas familias tienen problemas de dinero y no deciden matar a una de sus hijas por eso, y se estremeció como si la hubiera golpeado. Nos quedamos en un silencio incómodo hasta que Diane tocó el marco de la puerta y volvió a entrar con una carpeta, notando la tensión al instante. Le preguntó a Delaney si estaría dispuesta a escribir una declaración sobre el patrón de favoritismo y abandono que había presenciado creciendo. Delaney dudó, y pude ver que luchaba con la idea de ponerlo por escrito, algo que podría usarse en contra de nuestros padres en un tribunal. Luego asintió y dijo que anotaría todo lo que había visto desde que éramos niñas, cada vez que nos habían elegido a ella por encima de mí o actuado como si yo no existiera. Diane le dio papel y una pluma, y le dijo que fuera lo más específica posible con fechas y hechos. Después de que Delaney se fue con las páginas bajo el brazo, Diane se sentó y hablamos de lo que seguía. Había estado al teléfono toda la tarde, organizando los pasos legales. El hospital estaba completamente de mi lado, lo cual significaba que tenía un apoyo que la mayoría de los chicos en mi posición nunca tendrían. Esa noche, después de que Diane se fue y las enfermeras terminaron su ronda de la tarde, me quedé mirando el techo, tratando de no pensar en nada. Alrededor de las 9:00, el teléfono en la bandeja empezó a sonar, y supe sin mirar que era mamá. Dejé que se fuera al buzón de voz y luego lo reproduje porque estaba demasiado agotada para detenerlo. Dijo que yo estaba siendo egoísta y manipuladora, que estaba tratando de arruinar el futuro de Delaney por celos, porque siempre le había tenido resentimiento por ser la favorita. Dijo que necesitaba enfrentar la realidad y dejar de hacer quedar mal a la familia, que meter a trabajadoras sociales solo era yo siendo rencorosa. Su voz sonaba filosa y furiosa, pero por debajo había algo que podría haber sido miedo, como si supiera lo que había hecho y no pudiera decirlo en voz alta. Borré el mensaje y apagué el timbre para que no pudiera alcanzarme de nuevo. El sueño tardó mucho en llegar, y cuando llegó, soñé que estaba bajo el agua mientras la gente se quedaba parada en la orilla, mirando. La mañana llegó débil y gris. Enfermeras revisando mis signos vitales. Una bandeja de comida que no pude tocar. Diane llegó cerca de las 8 con café, y un hombre de unos 30 años con un traje sencillo y decente. Lo presentó como Elias Fontaine, un abogado de asistencia legal que trabajaba casos sobre niños y derechos médicos. Me dio la mano, se sentó con la carpeta que Diane había armado y la leyó despacio, tomando notas en un bloc amarillo. Después de 20 minutos levantó la vista y me dijo que teníamos bases para un caso de emergencia. El corazón se me aceleró porque de verdad estaba pasando. Íbamos a pelear contra mis padres en la corte por si yo tenía derecho a vivir. Elías explicó el proceso en términos claros, sin hablarme como si fuera menos que él. Primero, presentaríamos una solicitud de autoridad temporal sobre mis decisiones médicas, para trasladarla de mis padres al hospital.
solo por ahora. Luego, buscaríamos una emancipación médica limitada hasta que cumpliera 18 años, en 7 meses, lo cual no era la mayoría de edad completa, pero me permitiría decir sí a mi propio tratamiento. Dijo que se movería rápido porque cuando la supervivencia de una persona menor de edad está en juego, los jueces lo toman en serio. El comité de ética del hospital programó una reunión de emergencia para el día siguiente, más rápido de lo que había pensado posible. Esa tarde, una mujer llamada Grace Whitfield del comité de ética vino a hablar conmigo a solas, sin Diane, sin Elías, sin médicos. Tenía como 50 años. Cabello gris, una expresión serena. Me hizo preguntas cuidadosas sobre si entendía en qué consistía el tratamiento y qué pasaría si lo dejaba. Quería saber si los médicos me estaban presionando para seguir adelante o si esto era realmente mi propia decisión. Y pude notar que estaba tratando de determinar si yo era lo bastante madura para tomarla. Le dije que había estado tomando mis propias decisiones desde los 9 años, decidiendo qué comía, cuándo dormía y cómo llegaba a la escuela, porque mis padres habían dejado de criarme hacía mucho tiempo. La única diferencia ahora era que esta decisión era sobre si vivía, en lugar de si tenía ropa limpia. Grace lo anotó todo y preguntó más sobre mis padres, sobre Delaney, sobre cómo había manejado estar enferma. Luego preguntó cómo quería que se viera mi futuro, y me di cuenta con un sobresalto extraño de que no me había permitido pensar más allá del próximo mes. Sobrevivir se sentía tan lejano que planear algo más allá parecía inútil. Le dije que quería terminar la preparatoria y tal vez ir a una escuela de arte después de todo, conseguir un trabajo que no odiara y simplemente existir sin tener que pelear por migajas de cuidado de personas que se suponía que me amaban. Sonaba tan pequeño dicho en voz alta, lo mínimo indispensable de una vida, pero era más de lo que jamás me había permitido esperar. Esa misma tarde, mis padres se presentaron sin avisar, y los escuché antes de verlos porque sus voces resonaban por el pasillo. Traían un abogado, un hombre mayor con traje gris, ya hablando de derechos parentales y privacidad familiar antes de llegar a mi puerta. Diane debió estar vigilando porque salió y los interceptó justo afuera de mi cuarto, y de repente había 3 adultos discutiendo con voces que subían de tono. Me quedé congelada en la cama, escuchando a mamá llamarme difícil y al abogado insistir en que tenían todo el derecho de decidir el cuidado de su hija menor de edad. La voz de Diane se mantenía firme pero dura, diciendo que el hospital tenía serias preocupaciones sobre abandono médico y que una revisión de ética ya estaba en curso. El abogado sacó palabras como demanda y extralimitación, y luego sus voces se movieron pasillo abajo hasta que no pude distinguir las palabras, solo la forma enojada de ellas. Y se me apretó el pecho. Rosa, la enfermera que me había estado cuidando la mayor parte de esa semana, entró unos 20 minutos después a revisar mi vía. Ajustó el suero sin decir nada al principio. Luego miró hacia la puerta cerrada y habló en voz baja. Me dijo que había visto esto antes. Padres que no podían con el dinero, ni con el miedo, ni con el simple agotamiento de tener una hija gravemente enferma, que se convencían de que rendirse era una especie de misericordia, que estaban ahorrándole sufrimiento a su hija cuando en realidad se estaban ahorrando a sí mismos el tener que seguir adelante. Me miró directo y dijo que no era mi trabajo hacerles más fácil la decisión muriéndome cuando les resultara conveniente. Eso me golpeó fuerte porque nadie lo había dicho tan claramente, que mis padres querían la salida fácil y esperaban que yo cooperara. Rosa terminó con mi vía y se fue sin decir más, pero yo le seguí dando vueltas durante horas. La tarde siguiente apareció Bianca, una compañera de trabajo del restaurante, cargando una bolsa de lona grande, y cuando la vació sobre mi cama, había un cargador de teléfono, mis bocadillos favoritos, una pila de revistas y una tarjeta tan cubierta de firmas que apenas quedaba espacio en blanco. Dijo que todos en el restaurante la habían firmado y que habían pasado un frasco y juntado $300 para mi tratamiento. Era casi nada frente a lo que necesitaba, pero de todas formas me eché a llorar porque personas que apenas me conocían desde hacía unos meses, que solo trabajaban turnos a mi lado, se preocupaban más por mantenerme viva que mis propios padres. Bianca me abrazó mientras lloraba y me dijo que todo el equipo estaba conmigo, que habían estado siguiendo lo que pasaba y querían ayudar como pudieran. Se quedó 2 horas solo hablando de cosas normales, chismes del trabajo y qué gerente era el peor, dándome un respiro de pensar en la corte, el cáncer y unos padres que querían que me fuera. Elías volvió al día siguiente para prepararme para la audiencia. Sacó su bloc amarillo y empezó a hacerme preguntas de práctica, enseñándome a mantener la calma y ser objetiva incluso cuando el otro abogado intentara desestabilizarme o retorcer mis palabras. Dijo que los jueces veían la manipulación todo el tiempo y que mi historia manteniéndose consistente a través de cada testigo sería mi mejor evidencia. Practicamos por más de 1 hora, él haciendo preguntas cada vez más difíciles sobre mis padres, yo aprendiendo a responder sin ponerme a la defensiva ni derrumbarme. Al final me sentía un poco más lista y todavía completamente aterrada. Esa noche no pude dormir y alrededor de las 2:00 de la madrugada abrí la aplicación de notas y empecé a escribirlo todo. Cómo era ser la hija que nadie quería, caminar a la escuela mientras a Delaney la llevaban en carro, comprar mis propios útiles con dinero de niñera, el cuadro que cargué a casa en 2 autobuses. Esa noche no pude dormir y alrededor de las 2:00 de la madrugada abrí la aplicación
aplicación de notas y empecé a escribirlo todo. Cómo era ser la hija que nadie quería, caminar a la escuela mientras a Delaney la llevaban en carro, comprar mis propios útiles con dinero de niñera, el cuadro que cargué a casa en 2 autobuses con frío, el programa de arte al que nunca pude asistir, preparar mi propio almuerzo desde 4º grado, el estante que era un altar a Delaney y mi única foto desactualizada en el refrigerador, cada cumpleaños olvidado y cada exposición de arte a la que no vinieron, cada vez que eligieron su recital sobre cualquier cosa que yo necesitara. Las palabras salían rápido, ni siquiera con enojo, solo como hechos, como si estuviera registrando evidencia de algo que siempre había sido cierto y que nadie jamás había admitido. Para cuando amaneció, tenía 5 páginas a espacio sencillo, 17 años de ser la segunda opción, organizados en ejemplos claros que probaban un patrón. Diane había dicho que necesitábamos documentación, y esto era lo que tenía. El comité de ética se reunió y votó unánimemente a favor de apoyar la petición de emergencia. Diane me dijo que la evidencia de abandono y peligro era lo bastante clara como para que se sintieran cómodos respaldando la acción legal. Grace había llamado personalmente al juez de la corte de familia para agilizar la audiencia, porque esto era una cuestión de vida o muerte, con un tiempo límite, y el juez había aceptado programarla dentro de unos días. La mañana de la audiencia, Elías presentó la contrademanda a la moción nocturna de mis padres, la cual leí y después casi no podía ver derecho. Su abogado alegaba que yo había sido manipulada por el personal del hospital, que querían inflar la cuenta, que los médicos me estaban usando para hacer dinero, y que mis padres simplemente estaban tomando una decisión razonable basada en límites financieros reales. La idea de que el Dr. Álvarez y Diane me estuvieran usando cayó como una bofetada, porque esos dos habían peleado más fuerte por mi vida que mis propios padres jamás lo habían hecho. Elías apenas reaccionó cuando se lo mostré. Solo dijo, la gente desesperada hace argumentos desesperados, y volvió a la preparación. 3 días después del anuncio de mamá, me puse la ropa más elegante que tenía, que no era decir mucho, y Elías me llevó al juzgado, un viejo edificio de ladrillo en el centro que olía a cera para piso y a nervios. La sala de audiencias era más pequeña de lo que había imaginado, una oficina sencilla con un escritorio para el juez y unas filas de sillas. Me senté junto a Elías de un lado, mientras mis padres y su abogado se sentaban al otro lado del pasillo, lo bastante cerca como para que pudiera ver la cara de mamá, aunque no me miró ni una sola vez. Papá se quedó mirándose las manos. Delaney no estaba ahí porque Diane había dicho que era mejor que se quedara fuera, a menos que la necesitaran para testificar. El juez entró, nos pusimos de pie, nos sentamos y comenzó. El doctor Álvarez testificó primero, subiendo con una carpeta gruesa de mis expedientes. Lo explicó todo en términos claros y sencillos, que mi leucemia estaba respondiendo bien, pero que detenerla ahora sería una sentencia de muerte en cuestión de meses. Mostró gráficas de mis conteos subiendo y expuso exactamente lo que harían los ciclos restantes, y declaró claramente que terminar el protocolo me daba excelentes probabilidades de supervivencia a largo plazo. Cuando el abogado de mis padres intentó sugerir que el cáncer podría regresar de todos modos, el doctor Álvarez lo desmontó rápido, diciendo que eso era cierto de cualquier paciente con cáncer, y no era razón para dejar de tratar a alguien cuya enfermedad estaba respondiendo activamente. Diane subió al estrado después y abrió la carpeta que había armado durante la semana. Repasó sus entrevistas conmigo, con Delaney, con las enfermeras que habían visto a mis padres desaparecer en el momento en que Juilliard entró en escena. Leyó la declaración de 3 páginas de Delaney sobre cada evento al que faltaron, cada vez que me eligieron a ella por encima de mí desde que éramos niñas. Luego expuso mis propias 5 páginas, 17 años de ser el accidente que nunca quisieron, y se podía ver a la gente en la sala moverse incómoda en sus asientos. Expuso el patrón con tanta claridad que hasta el abogado de mis padres se veía incómodo. Toda una historia de abandono que existía mucho antes de que el cáncer la convirtiera en un asunto de vida o muerte. Las páginas cubrían la mesa frente al juez, prueba de que había estado criándome sola desde los 9 años, mientras ellos lo vertían todo en Delaney. El abogado de mis padres se puso de pie y argumentó que habían estado presentes durante mi tratamiento, que mamá había dormido en las sillas y papá se había tomado tiempo libre, señalando los 3 meses de visitas de quimio, como si eso borrara 17 años de nada. Entonces Elías se puso de pie para su turno e hizo una pregunta que atravesó todo eso. Preguntó por qué ese cuidado se había detenido justo en el momento en que los planes universitarios de Delaney necesitaban dinero. ¿Por qué mi vida solo había valido su atención hasta que compitió con el sueño de su favorita? El abogado no tuvo una respuesta real, solo siguió repitiendo que habían estado presentes cuando importaba, y Elías dejó claro que si de verdad les hubiera importado, yo no estaría en un juzgado peleando por mi tratamiento en ese mismo momento. Entonces el juez me miró y dijo que necesitaba escucharme a mí, y las piernas se me sintieron inestables. Caminando hacia el frente, me preguntó directamente qué quería, y mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. Dije que quería vivir, que quería terminar el tratamiento que estaba funcionando, que mi cáncer estaba mejorando, y que detenerlo ahora me mataría en cuestión de meses. Le dije que entendía que mis padres no podían o no querían pagar, pero que eso no debería significar que tuviera que morir, que tenía que haber otras opciones además de rendirse conmigo. Mantuve los ojos en el juez
porque mirar a mis padres se sentía imposible y sentía que las lágrimas se acumulaban, pero las contuve porque necesitaba sonar lo bastante fuerte como para merecer que me salvaran. El juez se volvió hacia mis padres y les preguntó si habían investigado planes de pago, atención de caridad, Medicaid, recaudación de fondos, cualquier cosa además de simplemente detener el tratamiento. Papá admitió que no lo habían hecho porque pensaron que una negación del seguro significaba que no existían otras opciones. La cara del juez dejó muy claro lo que pensaba de eso. Preguntó por qué no habían acudido a los consejeros financieros del hospital, por qué su primera respuesta a un problema de dinero había sido dejar morir a su hija. Papá no tuvo nada que decir. Mamá se quedó mirándose las manos mientras el silencio se alargaba. Entonces mamá habló, con la voz temblorosa, tratando de decir que me estaba protegiendo de una falsa esperanza, haciendo que mis últimos meses fueran cómodos en lugar de estar llenos de tratamiento doloroso. Ni siquiera ella sonaba como si se lo creyera, las palabras saliendo mal, como un guión que había memorizado pero nunca entendido. El juez se inclinó hacia adelante y le preguntó directamente si estaba eligiendo la educación de una hija sobre la vida de la otra. Mamá abrió la boca y no salió nada, y ese silencio respondió más fuerte que cualquier cosa que hubiera podido decir. Se le podía ver buscando alguna manera de que sonara razonable, alguna versión donde cambiar a una hija por la otra fuera buena crianza, y no la había, y todos en esa sala lo sabían. El juez no se retiró a pensarlo. Otorgó autoridad de emergencia temporal al hospital para continuar mi tratamiento mientras la petición completa de emancipación avanzaba por el sistema. Ordenó a mis padres cooperar con las solicitudes de Medicaid y las revisiones de atención de caridad y proporcionar cualquier documentación financiera que el hospital necesitara. Eso significaba que podía seguir recibiendo quimioterapias sin importar lo que ellos quisieran. Que su decisión de dejarme morir ya no importaba, porque el tribunal acababa de quitarles esa elección de las manos. Sentí que Elías me ponía una mano en el hombro y me di cuenta de que había dejado de respirar, y entonces una ola de alivio me golpeó tan fuerte que la sala se inclinó, y por primera vez desde que mamá se sentó en el borde de mi cama y me dijo que no valía $9,000, supe que iba a